José Luis Aviñone, que más que nada lo traemos tenemos hoy como referente político de la Unión Cívica Radical, además de que es funcionario de la Municipalidad de Capital. ¿Cómo está, José Luis? Buen Gracias por día. venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Comienzo por una que no quiero dejar de preguntarle porque fue un referente de la Unión Cívica Radical, lo de Tito Herrera, ¿no? Ha caído como un golpe muy duro, ¿no? Muy bajo. Y sí, porque no era un hombre, digamos, de mucha edad. Joven. Hoy yo digo que 68 años, 70 somos jóvenes. Claro. Yo creo que esa era la edad que tenía Tito. Yo lo conocí en la Facultad de Derecho. Ellos venían, digo ellos porque eran con Rulo Moreno y otros muchachos más en ese entonces, venían de Vanguardia Federal. Luego, pero eran de familias radicales. El padre de él fue radical, lo mismo de Rulo Moreno. Y bueno, de allí comenzó a hacer sus armas a partir de 1983, luego el triunfo de Alfonsín, etcétera, en nuestro partido. Y bueno, fue ocupando diversos cargos, fue interventor del partido, fue legislador provincial. Y bueno, desgraciadamente con esta pandemia, virus, según como le queramos llamar, claro, se llevó otro hombre de aquí de nuestra sociedad que sí, daba para mucho todavía. Era un hombre afable, pero por de ahí... diálogo político, ¿no? Sí, de diálogo político, aquí por ahí con sus berretines, como lo tenemos todos. Hombre de carácter, sí. Sí, como lo tenemos todos, pero siempre dispuesto a estar trabajando, y creo que en Concepción lo acompañó bastante bien a Roberto Sánchez, que es quien va a sentirlo en demasía a su ausencia. Aviñone, lo cambio de tema. El presidente Alberto Fernández recibió una denuncia por el velatorio de Diego Armando Maradona y las características con las que se dio en alusión a que habilitó la propagación del coronavirus y demás. ¿Cómo ha vivido usted, un político de muchos años, esta situación en la Casa de Gobierno? Como una vergüenza. Y ahí queda demostrada la ineptitud, la incompetencia de este hombre que está ocupando el puesto de presidente del país, no de la República, del país, cuando sabemos que la que gobierna es la segunda de ella, de él. Fui uno de los pocos que advertí y se lo hice saber a Federico Van Mameren en el sentido de que era inconcebible que a una persona, sea quien fuese, sea velado en la Casa Rosada. Está el Congreso para eso, ¿no? Lo más apropiado hubiera sido el Congreso, porque el Congreso es lo que representa al pueblo de la nación argentina. Sí. No hay antecedente de que se haya velado a tal o cual persona en la Casa Rosada. Y vea que han pasado personalidades del distinto quehacer, ya sea del político, cultural, etcétera, como para que merecieran el mismo trato que le dieron a Maradona en cuanto a que sea velado en la casa de gobierno. Lo que hemos visto ha sido espantoso, ha sido tomado por barra brava, ha sido tomado por personas que realmente no sé qué es lo que se pretendía. Han desfigurado el homenaje, evidentemente, ¿no? Y Lo sí, que podría haber sido un homenaje. Y claro, pero aquí se lo quiso aprovechar políticamente a estas... ¿Hubo un uso político? ¿Cómo? ¿Hubo un uso político? Para mí sí, quedó demostrado, por eso yo empecé la locución cuando vos me preguntaste, que aquí quedó demostrada la incompetencia, la ineptitud de este gobierno, que realmente no se sabe con qué nos puede deparar de un día para el otro con sus actitudes, porque el presidente dice una cosa a la mañana, al mediodía cambia, a la noche dice totalmente lo contrario,
Menos mal que no estamos en guerra con otro país, porque él es el comandante en fuerza, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque si no lo tendría a los generales de un lado para el otro sin saber a qué atenerse en el campo de batalla. Esto que lo digo en forma irónica, jocosa, etcétera, pero es una persona que pareciera que, dado que él le ha recomendado a un periodista que le hizo una pregunta como le puedes hacer vos, etcétera, con todo respeto, lo mandó a un psicópata. Yo creo que bien merecería un tratamiento por parte de un psicólogo sus actitudes como presidente del país. Aviñone, el diputado José Cano ha pedido la intervención en un proyecto de la justicia en la provincia. ¿Cómo la ve a la justicia de la provincia? ¿Cómo ha seguido esta situación de Pedicón en Leiva? ¿Cómo lo ve al Palacio? Al Palacio, estructuralmente, lo veo muy sólido, porque el que lo ha construido en la época, creo, de Miguel Campero, ha sido, todavía persiste a través de los sacudones. El tema es adentro. Claro, el problema son quienes, vaya la palabra, lo habitan. Pero esto no es nuevo, esto es algo que si se hubiese producido en otras épocas políticas, pierda cuidado, que el Poder Judicial ya tendría que haber estado intervenido desde hace bastante tiempo. Y no sé si es extensivo a otros poderes, porque realmente lo que sucede en Tucumán nos gana Infran, ese infradotado que es gobernador de la provincia de Formosa de hace 25, 30 años, con sus actitudes y lo que hizo últimamente con sus comprovincianos que querían regresar a su casa luego de haberse ido a forjar un porvenir mejor en otras latitudes o por la pandemia, y que cuando querían reingresar a su provincia se encontraron que no podían. Eran prácticamente considerados unos parias. Con respecto a lo de Cano, yo creo que está en todo su derecho y quizás en su deber en haber presentado ese proyecto de resolución, porque generalmente las intervenciones vienen forzadas, ya sea por el Poder Legislativo o por un proyecto del Poder Ejecutivo. Pero realmente lo que aquí ocurre en el Poder Judicial no es nuevo. Es vox populi de hace tiempo, el desprestigio, la falta de justicia, más allá de honrosas excepciones que yo la hago con algunos integrantes de la Corte y con respecto a jueces y fiscales de nuestra provincia. Pero aquí generalmente no existe la justicia. Usted tiene hechos que se producen y que deberían, porque para eso fueron designados en el cargo los fiscales, actuar de oficio antes de que el ministro fiscal le diera la orden o le dé la orden para actuar en distintos hechos que se producen en la provincia, y resulta que tenemos, los resultados que provocan que un diputado nacional de la provincia, por la provincia de Tucumán, presente este proyecto. Ahora, usted sabe que por la mayoría que tienen en el Congreso mayoría a título individual, pero entre comillas. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación es muy difícil que prospere, porque son del mismo signo político de los que gobiernan o dicen gobernar la provincia de Tucumán. Pero realmente de que se lo merecen, claro que se lo merecen. Estos hechos que se han producido de Pedicones, del juez Pisa, etcétera, realmente a uno le llama la atención. Resulta que aquí la persona que va y presenta una denuncia sale investigado, denunciado, y lo están por destituir en una semana. Y resulta que al denunciado, en vez de tomarle declaraciones, etcétera, todos los planteos que se han hecho, la Comisión de Juicio Político la desestimó y lo mandó al archivo a todas las presentaciones. Realmente, de oscuro. ¿Usted cree que hay una injerencia de la política en la justicia? Que si hay una injerencia, por todos lados. E inclusive, cuando uno detecta o se producen algunos hechos investigativos con respecto al narcotráfico, siempre está ligado a algún sector de la política y lo están relacionando con algunos personajes de la política.
Esto que ha sucedido o sucede en el Ciprosa, en vez de llamar al 107 para que vengan a auxiliarlo por alguna emergencia, le van a traer un frasco un sobrecito de cocaína según el precio que pacten con quien le lleve. Es lo mismo que el que sucedía en la capital federal, de que un intendente se jacte de decir, vea, si siguen molestando o haciendo fechoría a ustedes, mientras yo lo estoy dejando de que comercialicen cocaína en las ambulancias. Vea el extremo que hemos llegado. Esto del Ciprosa demuestra una degradación más de nuestra sociedad. ¿Cómo lo ve a Mansur? Un hombre muy cercano al presidente Alberto Fernández, ¿no? Evidentemente, es un hombre de confianza. ¿Lo ve como un asesor? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo veo? Vea, si es en lo que hace de administrar la provincia, lo veo como un fracaso. No le ata ni los botines, ni a Miguel Campero, ni a Sortey, ni a Vascari, ni al mismo Riera, ni a Celestino Gelsi, ni a ningún otro gobernante que haya pasado de distintos signos políticos por la provincia. Yo lo veo muy mal en su gestión. Y para colmo tiene una controversia muy propia. Él pugna, por más que no lo diga, en tratar de reformar el día de mañana la constitución de la provincia para verse la posibilidad de que pueda disputar nuevamente el cargo de gobernador. Pero choca que lógicamente con las pretensiones o la vocación o lo que fuere que tuviere su vicegobernador en pos de llegar al Salón Blanco de la Casa de Gobierno. O sea, me estoy refiriendo a Osvaldo Jaldo. Y por el otro lado estamos las fuerzas de la oposición que ya emergerán los candidatos, porque para el 2023 falta bastante, lo que no quiere decir que comiencen a perfilarse algunas personas que las fuerzas políticas, por lo menos de coaliciones que se pudieran formar o individualmente, van a aparecer en escena a los efectos de poder competir. A Viñones le agradezco mucho que haya venido. La primera invitación no va a ser la última, ¿eh? Espero que no sea la última. No. Ustedes saben que más allá de la jocosidad y las cosas que digo, yo no me callo nunca, ni tampoco vengo con bravuconada, sino que vengo a tratar de interpretar y de expresar lo que realmente la gente piensa. Gracias, Viñones. No, yo te agradezco a vos y a todo tu elenco.